Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Bueno, permítame que está un poquito la cámara, un poco borrosa. Bueno, vamos a continuar con el repaso final. Ya mañana pues tenemos el examen, tenemos la evaluación. La semana pasada, esta semana, permítame, vamos a ubicar el curso en la segunda unidad. Ok. Permítame, solo quiero ubicar exactamente donde nos quedamos la última vez. Y también con el material, porque vamos a ir viendo a la par para pues terminar en la formulación de las hipótesis nos quedamos. Permítame. La formulación de la hipótesis en el material es en la página... Sí, es en la página 16. Bueno, ok, hoy sí. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Listo. Bueno, vemos poquitos, ¿verdad? Será que como ayer no nos conectamos, pero bueno, tenemos costumbre pues de conectarnos siempre 2 veces por semana. Bueno, solamente recordarles, jóvenes, recuerden de que ya hoy envié ya las primeras revisiones de los trabajos, de las 3 actividades. Les voy a hacer un recordatorio a todos los coordinadores. Miren, algo que me he estado fijando en los documentos enlace que me han estado acompañando, hubieron más o menos como 4 grupos, 3 grupos de las 7 de la noche que no me autorizaban poder ver, ¿verdad? Siempre hay que permitir el acceso. De alguna manera, cuando me envíe el enlace, también tiene que permitirme que yo lo pueda ver. No necesariamente editar, ojo, ¿verdad? Solamente que lo pueda visualizar, ¿verdad? Para que así, de esa manera, yo les conteste y por el WhatsApp, ustedes puedan recibir las revisiones. Les digo no por el correo, aunque yo sé que algunos me han enviado algunas revisiones por correo. Es que porque es un poquito más rápido. Recuerden que hoy tenemos miércoles y el último día para poder subir todas las revisiones es el viernes hasta la medianoche, hasta las 11:59 de la noche. De igual manera, vamos a ver cómo vamos el día de mañana que es día jueves, y dependiendo de eso, vamos a ver si tal vez hacemos una pequeña ampliación para el fin de semana, pero recuerden que ya viene la Semana Mayor, la Semana Santa. Entonces, lo único que sí les voy a compartir es un video el viernes, donde les voy a hablar de la unidad número 3. Es necesario poder hacerles esa observación de la unidad 3, jóvenes, porque si ustedes se fijan, después de Semana Santa nos quedan exactamente 2 semanas y media. O sea que es el periodo más corto. Creo que casi cumpliendo las 3 semanas, tenemos como quien dice para poder llevar a cabo el proceso de la unidad 3. Entonces, jóvenes, tenemos poco tiempo. Pero de igual manera, pues vamos a aprovechar, como quien dice, para poderles dar ese video introductorio para que ustedes miren qué es lo que vamos a ver, cuál va a ser la temática de esa unidad, cómo la van a desarrollar, cuáles van a ser las actividades a desarrollar. Y dependiendo del tiempo, tenemos hasta ahorita 4 actividades, pero posiblemente haya una 5ª actividad, pero eso lo vamos a platicar con ustedes cuando regresemos de Semana Santa
el primer día de la semana, ¿verdad? Subsiguientemente, porque en Semana Santa, pues claro, no tenemos ninguna actividad por realizar, ¿verdad? Porque ya sabemos que esa semana, pues, es una semana de feriado, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar con lo que les estaba platicando en relación a lo que es la temática, ¿verdad? Que estábamos desarrollando. Perdón, que se me movió aquí. La hipótesis. Miren, les vuelvo a hacer una retrospectiva de todo lo que hemos venido viendo hasta el momento. Primero, definimos tema. En el tema, el producto fue el título de la investigación. Después, el siguiente paso es plantear el problema de investigación. Aquí lo planteamos cubriendo 3 elementos: preguntas de investigación, objetivos de investigación y justificación del estudio. Cuando ya llevamos a cabo esos 3 elementos, que son lo que nos permite plantear el problema de investigación, entonces la siguiente etapa corresponde a formular lo que nosotros llamamos como un marco de referencia. Ese marco referencial o esa perspectiva teórica nos va a permitir ubicarnos exactamente donde estamos en relación a lo que es el tema, problema, objeto de estudio, ¿verdad? Más adelante, después lo que hacemos, jóvenes, una vez que nosotros hacemos la creación del marco teórico, entonces tenemos que continuar con la siguiente etapa. Una vez que ya tenemos y construimos ese marco de referencia, entonces nos toca formular las hipótesis, ¿verdad? Ahora, hay investigaciones en las que sí se puede formular hipótesis. Hay investigaciones en las cuales no formulamos hipótesis. ¿En qué investigaciones no formulamos hipótesis? En aquellas, jóvenes, que son meramente descriptivas, ¿verdad? En el material podemos hablar precisamente de este alcance aquí, ¿verdad? Pero ojo, hay algunas investigaciones de tipo descriptivo que sí se formulan hipótesis, pero ojo, cuando se pronostica un hecho o un dato, ¿verdad? Tal como lo dice ahí en el cuadrito, el alcance del estudio. Si es exploratorio, no se formulan hipótesis. ¿Por qué? Porque no hay contraste entre variables. Cuando es descriptivo, generalmente no se formulan, pero sí se formulan, pero cuando se pronostica un hecho o un dato. Cuando es correlacional, se formulan hipótesis correlacionales. Y cuando es explicativo, entonces son hipótesis causales. Una, efecto y causa de la otra, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una hipótesis? De acuerdo al material que ustedes tienen ahí, en lo que es el material de estudio PDF, dice que una hipótesis es una suposición o una solución anticipada al problema objeto de investigación. Entonces, ¿cuál es la tarea del investigador? La tarea es investigar entonces y probar esa tal suposición o hipótesis. Ojo, cuando hablamos de las hipótesis, hay ciertas características que las hipótesis, de cierta manera, de acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, 2010, en la investigación cuantitativa, reúne estos 5 requisitos. Primero, la hipótesis debe referirse a una situación real. Las variables o términos de la hipótesis deben de ser comprensibles, deben de ser precisos y deben de ser los más concretos posibles. La relación en que se presenta entre la propuesta de hipótesis debe ser clara o lógica o verosímil, como decimos normalmente. Los términos en que se formulan dichas variables de la hipótesis deben de ser observables y deben de medirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de existir una relación entre ellos. Y la última característica es que deben de estar relacionadas con técnicas disponibles para poder probarlas. La hipótesis tenemos que probarla. Si ustedes se fijan, muchos de ustedes me preguntaron, abogado,
tenemos que contestar las preguntas? No. ¿Tenemos que contestar los objetivos? No. Y ahora, entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Tenemos que probar la hipótesis. Y en esa etapa de experimentación, en donde nos toca probar dichas hipótesis, es que nos toca responder esas preguntas y nos toca responder esos objetivos para los cuales se han formulado los mismos. ¿Ok? Ahora hablemos de los tipos de hipótesis. En este video, no lo voy a correr. Ese video ustedes lo tuvieron que haber visto. Ahí se evidencian estos 4 tipos de hipótesis. Hipótesis de trabajo, hipótesis nula, hipótesis estadística y la hipótesis descriptiva. Hablemos de la más importante, la de trabajo. Es la hipótesis inicial. ¿Quién la plantea? El investigador. Esta es la respuesta anticipada al problema objeto de investigación. En otras palabras, la hipótesis inicial es la que nos permite lograr precisamente lo que nosotros pretendemos y que necesitamos probar. Pero ojo, ¿qué significa eso? Bueno, veamos los 2 ejemplos que hay ahí, porque están contrastados con los otros 2 ejemplos de la siguiente hipótesis, porque esos 2 subtipos tienen que ver uno con la otra, ¿verdad? La de trabajo es como presentarlo en positivo. Miren el primer ejemplo que está acá. Lo voy a marcar acá. Dice, las principales causas del desempleo en la ciudad. Esa es la primera variable. Esta es la primera variable. ¿Están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional? Las medidas económicas son la segunda variable. Esta es la primera variable y esta es la segunda. Debe de existir un contraste entre 2 variables. Pero ojo, ¿qué identifica la hipótesis del trabajo? Bueno, en positivo tenemos que ver qué es lo que vamos a obtener. Allí estamos viendo el problema objeto de estudio, que es el desempleo, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de darle respuesta posiblemente a una pregunta, a uno de los objetivos y ahora a una de las hipótesis. Porque recuerden, contrastamos una variable con respecto a la otra. La primera variable me dice que las principales causas del desempleo, lo contrasto con la otra, tiene que ver con las medidas económicas del gobierno nacional. Si nosotros en la etapa de experimentación, al momento de aplicar las técnicas, identificamos que así lo es, entonces esta es una hipótesis de trabajo. Y la probamos. Entonces es verdadera. Pero ¿qué pasa cuando esa hipótesis es contraria? O no la probamos, o actúa en negativo. Entonces veamos la hipótesis nula. Miren, porque la nula es contrastante con la de trabajo. Es la hipótesis que indica que la información que se va a obtener es contraria. ¿A quién? A la hipótesis de trabajo. Entonces, en base a estas 2 hipótesis, vimos la primera. Pues veamos aquí la primera también. Miren. El fenómeno del desempleo, esta es la primera variable. Miren, la palabra clave aquí es que no la probamos, es que no está determinada por las medidas económicas del gobierno nacional. Esta es la segunda variable. Entonces, la diferencia en que aquí sí está determinado, pero aquí no lo está. Si probamos esto, entonces es una hipótesis de trabajo. Si es contraria a la primera, entonces se convierte en una hipótesis nula. ¿Verdad? Miren el segundo ejemplo. Los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo de incurrir en el consumo de licores que los hijos adolescentes que viven con sus 2 padres en familia nuclear. Ahora miren la hipótesis contraria. Si no la comprobamos, entonces esta sería la hipótesis nula de esta primera hipótesis de trabajo. Si la comprobamos, es esto. Si no la comprobamos, entonces aquí dice, ¿ve? No hay diferencia significativa en el riesgo de consumo de licores por los hijos adolescentes de padres separados y de los padres casados que viven juntos en familia nuclear.
Entonces, si se fijan, siempre hay un contraste entre dos variables. Pero aquí, en la primera, es la que nosotros probamos. Y si es contraria, entonces se convierte en una hipótesis nula, ¿verdad? Hipótesis nula. Ahora veamos el siguiente subtipo, las descriptivas. Estas hipótesis o suposiciones son con respecto a qué. Hablemos que son rasgos, son características, son aspectos de un fenómeno, de un hecho, una situación, una persona o una organización. Veamos los dos ejemplos para que veamos, dice, rasgos, características o aspectos de un hecho, situación, persona u organización. Primer ejemplo, las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, nivel económico, nivel educativo y el sexo. Esos son rasgos, son características, entonces son descriptivas. Esta es una hipótesis descriptiva. Los rasgos propios de un adolescente que manifieste conducta suicida son, claro, aquí quien la va a proponer son las personas que en este caso se les aplica la técnica y como va a describir estos rasgos propios que manifiesta conductas suicidas, entonces estos son rasgos o características, ¿verdad? Entonces, por eso es, y decimos que es una hipótesis descriptiva. Y la última es la estadística. Aquí, estimados, es que el investigador se atreve a formular hipótesis en donde se incorpora esto, miren, en términos estadísticos. Miren, cuando ya se da esto, entonces se convierte en una hipótesis estadística. Pero claro, no hay que darla de forma aleatoria, como que dice al chilán balán, como dicen muy mal dicha esa palabra, ¿verdad? Como si fuera al azar. No, para nada, sino que usted debe de tener cierto conocimiento en el cual se fundamente este planteamiento, ¿verdad? Bueno, veamos ahora las utilidades de las hipótesis. Primero, guía la investigación. Porque recuerde que de cierta manera esa relación entre variables que estamos viendo dentro del enfoque cuantitativo nos permiten decir a dónde vamos a ir a desarrollar dicha investigación. Es el enfoque que nosotros vamos a tomar de acuerdo a las variables del estudio. Entonces, nos ayuda a probar precisamente lo que queremos, a dar un orden, a dar una lógica dentro del estudio. Por otro lado, también nos ayuda a tener una función descriptiva y explicativa a la vez de cada uno de los casos que investigamos. Probamos teorías y sugerimos otras si fuera el caso. Esas son las utilidades que normalmente tienen las hipótesis. Ahora, si nosotros formulamos una hipótesis, jóvenes, necesariamente tiene que haber variables. Nosotros contrastamos variables. ¿Pero qué es contrastar una variable? Bueno, veamos en primer lugar qué es una variable. Miren, dice que es una característica, un atributo, es una propiedad, es una cualidad, en donde puede estar presente en los individuos, en los grupos, en las sociedades. ¿Ok? O sea, que usted por sí, si es parte de una investigación, podemos ser una variable. Y dice, puede presentar matices, puede presentar modalidades, grados, magnitudes, medidas a lo largo de un continuo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si nosotros somos una variable, por ejemplo, nuestra edad puede ser una magnitud de esa variable. Y eso se constituye en otro tipo de variable. El peso, el índice de masa corporal, vaya, como si fuera un caso de que quisiéramos investigar algo o algún elemento relacionado a una investigación de salud, por ejemplo. De ahí vienen tres tipos de variables. Son las tres que se mencionan acá. Las variables independientes, las dependientes y las intervinientes. Ahora, cuando hablamos de independientes, aquí el tip estimado es que es la causa de la relación entre variables.
cuando relacionamos dos variables, vaya, por ejemplo, fumar cigarrillos causa cáncer, entonces, si hablamos de la causa de, entonces esa es la variable independiente. Entonces, la causa de el cáncer, ¿cuál es? Fumar cigarrillos. Entonces, esta sería la variable independiente. ¿Ok? Y las dependientes es el resultado o el efecto. Entonces, el cáncer, ¿qué sería? La variable dependiente, ¿verdad? Solo para darles un ejemplo así bien práctico en cuanto a la acción entre ambas variables. Y por último, las intervinientes. Estas, como pueden ver, no necesariamente aparecen dentro de una tabla, dentro de una magnitud, dentro de una evaluación. No, son aspectos o situaciones que participan en el medio ambiente en cuanto a la relación entre las dos variables, tanto la independiente como la dependiente, que pueden influir ya sea de manera positiva o negativa. Vaya, imagínense que de repente nosotros estemos sembrando unas matas de maíz, ¿verdad? O matas de plátano, como debe ser el término correcto. Entonces hablamos de una variable que es la causa y la otra que es el resultado. La variable en este caso que nosotros hablamos como la causa, podríamos decir que es la semilla. Y el resultado, ¿cuál es? La mata de plátano. Pero hay efectos y situaciones que tienen que ver en el medio ambiente, que son intervinientes. Por ejemplo, elementos intervinientes dentro del desarrollo de ese producto, de la relación entre ambas variables, puede ser el sol, puede ser el aire, puede ser el suelo, ¿me entienden? Claro, yo hago un ejemplo bien típico, pero dentro de la investigación, las variables intervinientes generalmente no están en una tabla, pero sí tienen que ver en la relación entre ambas variables, ¿verdad? Bueno, veamos aquí, más adelante. Aquí hay algunos ejemplos y después hablamos de algo muy importante, jóvenes. Bueno, el video habla sobre eso, ¿verdad? Ahora, en este caso, mis estimados, nosotros hablamos de la operacionalización de una variable. ¿Cómo se operacionaliza una variable? Les voy a enseñar una cosa muy importante. Si ustedes se percatan y se fijan, cuando hablamos de que algo está presente en una determinada investigación, por ejemplo, hay personas estadistas que dicen, los indicadores de pobreza me dicen que Honduras es un país en vías de tal cosa. Cuando alguien dice un indicador, ¿qué significa? Como el término o palabra dice, indica. Pero ¿cómo sabemos que va a indicar algo? Bueno, lo va a hacer, mis estimados estudiantes, porque de cierta manera, cuando nosotros vemos esa relación en cuanto al desarrollo de esa variable, porque es una relación entre variables, y les voy a explicar cómo. Para poder evidenciar si se indica la presencia o no de una variable, es necesario operacionalizar las variables. Para operacionalizarlo, para decir está presente o no esta variable, es necesario hacer dos cosas. Primero, definir conceptualmente la variable. Vaya, ahí hay un ejemplo bien interesante. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver con mucha más claridad. Ahí está. Dice aquí, la hipótesis que se plantea aquí es esta. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. Entonces, aquí está la variable 1 y aquí está la variable 2. Una es consecuencia de la otra. Pero, ojo, ¿cómo vamos a saber que está presente o no en cuanto a la relación entre ambas variables? La variable aquí es la primera, motivación intrínseca. ¿Ok? Y la variable aquí es ausentismo laboral. Entonces, para ver si están presentes o no las variables, tenemos que definir conceptualmente.
¿Qué es la definición conceptual? Miremos aquí, permítanme. Aquí. La definición conceptual, estimados, tal como está acá, dice que es definir, o en otras palabras, clarificar qué se entiende por esa variable. Volvamos aquí. Perdón. Voy a borrar acá. Aquí. Perdón, que se me hizo hacia atrás. Estábamos aquí. Ok. Entonces, tenemos que definirla. ¿Qué es una motivación intrínseca en el trabajo? Ese es como algo así como la definición de libros. Miren qué dice, ¿ven? ¿Qué es la motivación intrínseca en el trabajo? Es un estado cognitivo que refleja el grado en que el trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo a satisfacciones o beneficios derivados de sus tareas laborales en sí mismas. Es decir, son sucesos que no están mediatizados por una fuente externa en las tareas laborales del trabajador. Este estado de motivación puede ser señalado como una experiencia autosatisfactoria. Eso es lo que nosotros hablamos como motivación intrínseca en el trabajo. ¿Ok? Eso es esto. Ahora, recuerden que es la relación entre esta y esta. Entonces, ¿qué es ausentismo laboral? Es el grado en el cual un trabajador no se reporta a trabajar a la hora en que él estaba programado para hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar si está presente o no esa variable en cuanto a su relación en sí? Lo siguiente que nos queda, entonces, estimados, voy a irme nuevamente a la unidad, es definir operacionalmente. ¿Qué significa la definición operacional? Es traducir la variable a indicadores. Miren, a indicadores. Es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. Los conceptos hipotéticos los logramos aquí. Aquí los operacionalizamos. En otras palabras, ¿qué sería entonces lo que estaríamos analizando acá? Bueno, aquí serían las acciones de esto. ¿Qué son las acciones de esta motivación intrínseca? Miren, dice, autorreporte de motivación intrínseca, cuestionario autoadministrado del inventario de características del trabajo. Ahora, esa sería la actividad por la cual nos permite determinar esto para llegar a esto. Ahora, esto es lo operacional, ojo, ¿verdad? De esto que nosotros llamamos conceptual. Igual pasa aquí. ¿Cómo logramos determinar si hay ausentismo laboral? Revisando las tarjetas de asistencia del trabajo durante el último trimestre. Entonces así vemos si está presente o no esta variable o esta variable. Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar si se indica o no dicha variable. Si se presenta eso, entonces nos permite relacionar. ¿Qué significa eso? Que nosotros tendríamos que comprobar mediante una investigación si a mayor motivación, ¿verdad? En cuanto a los beneficios derivados de sus tareas laborales, como es la motivación intrínseca en el trabajo, hay menor ausentismo. Entonces lo que nos quiere decir es que si la comprobamos esa hipótesis, es que si hay más beneficios a favor del trabajador, entonces va a haber menos ausentismo laboral. Y entonces nos va a indicar que está presente esa variable al momento de nosotros poderla comprobar. Bueno, eso es operacionalizar una variable, estimados, ¿verdad? Bueno, el último tema es el diseño de la investigación. Aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden ver. Perdón. ¿Qué es el diseño de la investigación? Bueno, esta es la siguiente etapa. Una vez que nosotros formulamos las hipótesis, que nosotros operacionalizamos la variable, entonces tenemos que diseñar, ¿verdad? O tenemos que ver si vamos a aplicar o no un experimento
o vamos a crear un diseño de investigación. De acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance de la investigación, se formularon las hipótesis, el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas, a los objetivos, y esto implica ¿qué? Bueno, diseñar o seleccionar un desarrollo de diseños de investigación. ¿Qué es un diseño? Refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que nosotros queremos. Si queremos comprobar una hipótesis, tenemos que ver qué vamos a hacer. Si queremos responder la pregunta de investigación, tenemos que ver qué técnica de experimentación vamos a aplicar. Si queremos responder un objetivo, de igual manera lo vamos a hacer, pero para eso tenemos que crear un diseño. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su diseño o sus diseños para tener una certeza en cuanto al contexto de las hipótesis formuladas, ¿ok? Para aportarle evidencia en los lineamientos de dicha investigación. Entonces, nosotros tenemos que diseñar en ese sentido. A estos diseños se les llaman diseños experimentales. ¿Qué es un diseño experimental? ¿O cómo se habla de eso? Bueno, de acuerdo a esto, son un conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan o más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes. ¿Ok? O sea que en otras palabras, un diseño experimental es cuando nosotros podemos manipular de forma deliberada. Vaya, imagínense que estuviéramos en un laboratorio y necesitamos la cura para una determinada enfermedad. Entonces, en el laboratorio lo que hacemos es contrastar, ¿qué? Variables. ¿Para qué? Para obtener un resultado. Entre más manipulemos, existe lo que nosotros llamamos un procedimiento de diseño experimental. En otras palabras, mis estimados, lo que nosotros hacemos es determinar en ese sentido si hacemos o aplicamos una manipulación de variables para obtener un determinado objeto. Ahora, para Bernal 2010, hay dos características que nos permiten ver el grado de participación o las categorías de los diseños experimentales, porque hay tres categorías de diseños experimentales. Pero ¿cómo lo determinamos? Mediante estas dos características. Uno, el grado de control que se ejerce sobre las variables objeto de estudio. Dos, el grado de aleatoriedad con que se asignan sujetos de investigación, ya sea a un grupo o a varios de ellos. ¿Qué significa? Bueno, que por ejemplo, si hay más grado de control, si hay más grado de aleatoriedad, entonces estaríamos hablando de estos primeros diseños experimentales verdaderos. ¿Por qué? Porque hay un alto grado de control de variables y hay una asignación aleatoria de los sujetos que se van a investigar. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de los diseños cuasi experimentales? Aquí la diferencia con los anteriores es que aquí el investigador ejerce poco o de repente ningún control sobre las variables extrañas. Y los sujetos participantes se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces si tienen o no un grupo de control. Por eso se dice casi experimentales o cuasi, que es el término latín, ¿verdad? Y por último tenemos los experimentales, que aquí en relación a los dos anteriores, mis estimados, es el más bajo control de variables, o sea que ahí no existe un grado de manipulación y no se efectúa una asignación aleatoria en los sujetos de experimentación, ¿verdad? Entonces, estos son los llamados diseños experimentales. Cuando existe un diseño experimental es porque existe una o más variables independientes para obtener una o más variables dependientes.
no hay diseño experimental cuando no hay un control de variables y no se efectúa una asignación aleatoria de los sujetos al experimento. Por eso los dividimos en estos tres grandes grupos. Aquí tenemos una imagen donde aparecen algunos ejemplos de diseños experimentales verdaderos, de los diseños cuasi experimentales y de los preexperimentales. Pero no vamos a profundizar, sino que más bien nada más los vamos a enumerar, que son los que están ahí, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo nosotros entonces medimos ese grado de participación o grado de control o de diseño experimental? Entonces, para estos diseños, para que se pueda lograr, hablamos de la validez de los resultados. Entonces, la pregunta aquí que nos hacemos es, ¿son válidos los resultados? Entonces, aquí el investigador se propone dos tipos de validez, la validez interna y la validez externa. La interna es la que se mide si la acción de las variables independientes o los tratamientos producen efectos en la variable dependiente. En otras palabras, aquí el investigador va a demostrar que la variable experimental, que en este caso es la independiente, o de tratamiento, produjo diferencias que se observaron sobre la variable dependiente. Entonces, aquí decimos que el experimento tiene una validez interna. Y segundo, la validez externa, que a diferencia de la anterior, lo que indica es si la variable independiente o la acción realizada sobre ese grupo o sujeto experimental X influyó realmente en las mediciones observadas. Entonces, aquí decimos que la validez externa se centra en la posibilidad de que los resultados del experimento se van a generalizar. ¿Pero en razón de quiénes? De las personas, de los medios y de los tiempos en un ambiente real. Vaya, por ejemplo, generalizar los resultados de un experimento, por ejemplo, que se ha realizado con un grupo de empresarios de los sectores de las pequeñas y medianas pymes o empresas que participaron en un curso de capacitación para mejorar la competitividad, de ese sector en el comercio exterior. Eso ha dirigido a todas las empresas del sector. Por eso decimos que vamos a generalizar. Cuando hacemos esa generalización, entonces hablamos de una validez externa, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos, jóvenes. Hasta ahí llegaría lo que es el material del examen. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace una relación entre variables, que fue el tema anterior que vimos, y partiendo de los diseños experimentales, y aquí pues desde el punto de vista de lo que es la causa y el efecto, ¿verdad? Recuerden que aquí siempre hacemos una valoración o una intersección entre lo que son la variable X con respecto a la variable Y, ¿verdad? Es decir, relación entre las variables independientes y las dependientes, que al final de cuentas lo que estamos haciendo es ver los supuestos, por un lado las supuestas causas y por otro los supuestos efectos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Yo, abogado. Ajá, dígame, Jafet. El examen viene igual que el pasado, las mismas formas sería, ¿sí? ¿O viene diferente, con algo extra? Algo extra. Me recuerda que usted dijo de que ponía una sección ahí como para que nosotros nos escribiéramos algo libre, así o algo así escuché la clase antepasada, creo. Ok. Fíjense que al final de cuentas no hice la incorporación de ese tipo de preguntas, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, lo relacionado al examen. Miren, en el examen de la unidad, ahí bien lo dice, de que tomando el contenido que vimos tanto en la lección como en la unidad o el material resumen, vamos a hacer ese examen escrito, ¿verdad? Ahora, el examen, el tipo de preguntas aquí lo dice. Miren, preguntas de opción múltiple, de opción única
de verdadero y falso y de emparejamiento. Esos son los únicos tipos de preguntas que vienen ya, ¿verdad? Lo único que aquí el límite es de 40 minutos, a diferencia del anterior examen que fueron 45 minutos. Y el valor es de 60%, ¿verdad? Recuerden que mañana el examen se va a abrir a las 5 de la tarde, tal como siempre lo hemos dispuesto, y va a estar abierto hasta las 9 de la noche. Ya a las 9 ustedes van a poder ingresar y poder hacer la revisión de su examen, ¿verdad? Recuerden que solamente tienen un intento, tal como lo hicimos la vez anterior, ¿verdad? Entonces no se les vaya a olvidar ingresar cuando tengan el tiempo suficiente para que no tengamos ningún inconveniente. ¿Ok? Viene fácil el examen. Si leyó y analizó, le va a ir bien. Ténganlo por seguro. Abogado, buenas noches. ¿Y por qué le bajó el tiempo? Más bien nos hubiera subido a 1 hora el tiempo del examen, abogado. Les comento, este viene más sencillo que el primer parcial, ¿verdad? Yo generalmente hago, se recuerdan que yo les dije que cuando yo elaboro un examen, como tengo un banco de preguntas, más o menos tengo un banco de 100 preguntas. Entonces, de esas 100 preguntas, de forma aleatoria, yo le digo al sistema que me las ubica. Me selecciona de forma aleatoria y me las ubica. Yo después elaboro el examen y aplico una regla de 3. Entonces, normalmente este examen yo lo contesté en exactamente 7 minutos, ¿verdad? Entonces, lo dejé así tal como está planificado. Si lo multiplico en ese sentido, pero porque ustedes... usted lo hizo. Exacto, Josué. Pero la diferencia, por eso es que lo que hago es que aplico la regla de 3. Multiplico el tiempo por 3, ¿verdad? Para que así yo sepa el tiempo que uno de ustedes, estudiando a conciencia, puede contestar el examen. En otras palabras, el que de repente sabe muy bien y ha estudiado y se ha preparado, se va a llevar exactamente 20 minutos para contestar. Entonces lo que hago es que siempre aplico el doble de tiempo. En este sentido, para aquellos que de repente se llevan su tiempo para leer las preguntas, para responderlas, entonces así fue como estimé los 40 minutos. No se preocupen, van a tener suficiente tiempo para poderlas responder. Ya los de las 5 ya lo hicieron de esa manera y no les fue mal, ¿verdad? Así tal como se los manifesté. Así que tranquilos. Gracias, abogado. Vaya pues. Bueno, entonces jóvenes, no nos vamos a ver sino hasta después de Semana Santa. Espero que mañana les vaya muy bien, ¿verdad? Éxitos mañana en su examen. Yo el viernes siempre les voy a compartir un video, ¿verdad? Un video tutorial más que todo de la unidad 3 para que ustedes sepan cómo se va a desarrollar dicha unidad. Se los dejo porque no vamos a tener la oportunidad de vernos antes de la Semana Santa. Les repito, después de Semana Santa solo tenemos casi exactamente las 3 semanas para terminar actividades y temática de la unidad 3. El día viernes ya les va a aparecer la unidad número 3. Por eso les digo que hasta el viernes yo le voy a compartir el video tutorial para que ustedes lo miren el viernes y así ya más tranquilos después de Semana Santa nos conectamos y ustedes planifican sus trabajos tal como están programados para esas últimas semanas que vamos a tener, ¿verdad? Reunión de clases. Así que feliz Semana Santa, no nos vuelvo a ver, pero siempre vamos a seguir en contacto. De igual manera recuerden que todavía estamos revisando los trabajos, así que tienen hasta el día viernes para poder subirlos. Si hay alguno que de repente se ha tardado un poquito más o tal vez ha habido algunas revisiones que yo con todo gusto se los puedo habilitar hasta el fin de semana, ¿verdad? Pero ojo, tratemos de terminarlo antes de la fecha determinada para precisamente poder subir el trabajo y de esa manera aprobárselos. Recuerden, no pueden subir ningún trabajo ahorita si no es hasta que su servidor le autorice. Eso es cuando ya hagamos precisamente la revisión del trabajo
tal como lo hemos venido haciendo. Algunos de ustedes ya les dije, el trabajo está bien, solo falta esto, agreguen lo otro, me lo vuelven a presentar por el mismo medio, lo vuelvo a revisar y si está todo bien, ya les digo, súbanlo y ahí ustedes ya sé que ya tienen la autorización y yo ya tengo certificado el acumulativo con ustedes, ¿verdad? Sí, abogado. Bueno, pues cuídense mucho, éxitos mañana y feliz noche. Hasta luego. Gracias, gracias. Buenas noches. Igual, abogado. Buenas noches. Bye. Feliz noche a todos, cuídense.